Vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar la reunión de esta noche y precisamente el tema que es ese que usted ve en pantalla, ese Ruth, cuando la vida te golpea. Fíjese que vamos a ver algunas cosas que es muy bonito que nosotros podamos considerar respecto de este libro de Ruth. Y como siempre, pues recuerde de que una de las cosas es de que su participación pues es la parte más esencial, ¿va? Tal vez no tanto el hecho que yo hable, por aquello de que predicaciones, sé que oímos, hay muchas opciones donde precisamente poder escuchar predicaciones, ¿no? Pero la idea es precisamente que pueda ser una situación más de estudio, un poco más de debate, ¿por qué no decirlo? Fíjese que, por ejemplo, y quizás, por qué es esta situación del debate? Tal vez déjeme hacer un paréntesis al respecto. Sucede, por ejemplo, que en el libro de Job, que ya ve que en Job se discute un tema, pero bien difícil, ¿va? Se discute un tema, pero bien difícil, que es la justicia de Dios. Prácticamente lo que es el problema está planteado en Job 1 y 2. De ahí, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41, que es lo que nosotros notamos en el libro de Job, que hay una discusión entre Job y sus tres amigos. Porque precisamente con la discusión, que era lo que pretendían ellos, encontrar la verdad. Entonces es por eso de que una de las cosas que es bien interesante es precisamente, y ahí en el libro de Job tenemos el precedente, sobre lo importante que puede ser el que nosotros tengamos, el que nosotros cuando estudiemos las escrituras, pues que tengamos una discusión abierta, amplia, en la que se respetan las opiniones de los demás y en las que nosotros podemos expresar nuestros propios puntos de vista. En este caso, pues el tema que tenemos para hoy, como usted puede ver en pantalla, es ese de Ruth, cuando la vida te golpea. Y precisamente para que comencemos a entrar un poco en materia, pues una de las primeras cosas que vamos a ver es que cuál es la época de Ruth. Así que en este caso vamos a leer Ruth 1 del 1 al 2. Hermana Daisy, si nos lo puede leer, por favor. Ruth 1 del 1 al 2. Con gusto, hermano. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maón, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Correcto. Eso es, digámosle así, la manera en la que las escrituras nos introducen el relato, que dice que era en la época en la que gobernaban los jueces. Los jueces que nosotros vemos en el libro que está anterior a este, pues gobernaron un periodo aproximadamente de 300 años. Y una de las cosas que ocurrió durante ese periodo era el hecho de que Israel tenía sus momentos buenos y tenía sus momentos malos, en el sentido este de que vaya, por ejemplo, venían como en la época de los jueces, todos los habitantes de la tierra de Canaán todavía no habían sido expulsados, ¿no? Entonces quedaban siempre algunos por ahí. Cuando ellos se apartaban de Dios, entonces venían sus enemigos, los oprimían. Cuando ellos se sentían oprimidos, clamaban a Dios, Dios enviaba a un juez, los liberaba. Cuando ellos se sentían libres, pues volvían otra vez a caer, y así está ese círculo vicioso, pues, que se ve en el libro de Jueces, que por su misma rebeldía, pues Dios enviaba enemigos que los oprimieran, ellos clamaban, Dios los liberaba, y ahí estuvieron en esa vueltecita. Entonces, el libro de Ruth se desarrolla precisamente durante ese periodo. Fíjense que el nombre de Ruth es bien bonito su significado, porque Ruth lo que significa es amiga. Eso es lo que significa Ruth. Y una de las cosas que definitivamente vamos a darnos cuenta de que Ruth en el libro efectivamente cumple ese papel, el papel de ser una amiga así así como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Que dice que amigo hay más unido que un hermano. En este caso, pues Ruth cumple precisamente a carta cabal esa situación. Hablando un poco acerca de los nombres que están allí, fíjese que, por ejemplo, el nombre de Elimelech. Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí significa rubia o placentera.
Sus dos hijos, Malón y Kelión, se supone que son Joás y Saraf, mencionados en Primero de Crónicas 4:22. Pero esta es una suposición, pero por lo menos es bueno que la podamos conocer, ¿va? Eran efrateos. Eso de efrateos era porque el nombre antiguo de Belén era Efrata. Por eso usted ve que en Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén Efrata, precisamente para relacionarla con su nombre antiguo. Nombre que continuó después de la ocupación de la tierra por los hebreos hasta el tiempo del profeta Miqueas. Belén de Judá, llamada así para distinguirla de una ciudad del mismo nombre en Zabulón. Porque fíjese que una de las cosas que, vaya, usted ve en el versículo 1 que dice en Belén de Judá, y el comentario hace esa aclaración precisamente porque habían dos Belén. Y es por eso de que incluso en la profecía de Miqueas cuando dice, pero tú Belén Efrata, precisamente ¿para qué? Para distinguirla del otro Belén que quedaba en la tierra de Zabulón. Porque si solamente hubiera dicho Belén, pues como que hubiera quedado aquella situación de decir, bueno, mire, ¿en cuál de las dos Belén van a ser? No, mire, van a ser en Belén Efrata, ¿y esa dónde está? Esa está en tierra de Judá. Entonces, en el caso este de Ruth, pues una de las cosas que ya con este versículo nos va dando la pista respecto de una cuestión bien importante, y es lo que tiene que ver precisamente con lo que es la línea mesiánica, que en este caso, pues Ruth, digámosle así, de que viene a ser una grada muy importante dentro de esa línea, dentro de esa genealogía. Luego fíjense que también otra cosa que hablando acerca de Moab, aquí usted lo tiene, mire, ¿dónde es que es la ubicación de Moab? Acá pues esta parte donde estoy pasando el cursor es un lugar que se llama las aguas de Merón, luego después el río desciende a lo que es el mar de Galilea y después sigue otro tramo hasta que llega a lo que es la parte del mar Muerto. Acá está lo que es la ciudad de Jerusalén y por acá está lo que es Belén. En este caso, pues Moab quedaba al otro lado, en esta parte de acá. Ahí era donde era Moab, que es donde se desarrolla todo, digámosle así, el incidente de este libro que estamos estudiando. ¿Y los moabitas quiénes eran o qué tenían de especial? La nación de los moabitas, dice, o los descendientes de Moab, era una nación hermana de los amonitas. Recuerde de que los moabitas y los amonitas nacieron de cuando las hijas de Lot se metieron con el papá, ¿verdad? Porque cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, una de las cosas que ellas pensaron, aquí se murió toda la humanidad. Entonces lo que hicieron ellas fue que emborracharon a Lot en 2 ocasiones, precisamente para dormir con él, y el resultado de semejante travesura, pues fueron los moabitas y los amonitas. Ambos parientes lejanos de los israelitas, ya que Lot, el padre de Moab, había sido sobrino de Abraham. La tribu se desarrolló en la Transjordania del sudeste, que es acá donde estamos en la parte morada, donde Lot habría vivido después de la destrucción de Sodoma. Cuando fueron lo suficientemente fuertes, fueron desplazados a los semitas y ocuparon su territorio, desde el arroyo de Sered, que entra al Mar Muerto en el extremo sur, hasta los campos de Moab, que estaban en el norte del Mar Muerto. Luego la otra cosa, cuando los israelitas llegaron a la frontera sur de Moab, pidieron permiso para cruzar el país, pero se les negó. Como los edomitas, los moabitas y los amonitas estaban emparentados con los israelitas, no se les permitió a Moisés atacarlos o tomar parte de sus países. Entonces, ahí usted puede ver precisamente cómo está la situación con estos individuos en el sentido de decir, bueno, mire, ¿y ellos qué eran? En cierto modo eran parientes de los israelitas, ¿va? El único problema es de que esta gente, mire, cuando se trata de los filisteos, los moabitas, los amonitas, siempre el pueblo de Israel en términos generales, la relación con ellos no fue muy buena. Si seguimos un poco avanzando acerca de esta situación de lo que nos dice el libro de Ruth, y bueno, y cómo era la vida en Moab. Mire lo que dice Ruth 1 del 3 al 5. Hermano Cristian, si nos lo puede leer, por favor. Ruth 1 del 3 al 5. Hola. O déjenme ver, quizás Voy de no. camino, pastor. Ah, vaya, ok. Entonces, cuando ya pueda participar en la lectura, nos dice, hermano Jaime, si nos puede leer Ruth 1 del 3 al 5, por favor. Palabra de Dios dice así. Am, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El
Nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mire, en este caso, esto que el hermano Jaime nos acaba de leer, de veras que es una situación tremenda, ¿va? ¿Por qué razón? Porque dice la escritura y en los primeros versículos que nos leía nuestra hermana Daisy, veíamos de que precisamente ellos se fueron a Moab, porque en ese periodo en el que ellos se fueron a Moab, pues la situación en Belén no estaba muy bien y dijeron, mire, emigremos entonces a Moab porque aquí donde estamos ahorita pues casi no hay cosecha, las cosas van mal. Entonces ellos se fueron a Moab con la idea disque encontrar un futuro mejor, ¿va? Y mire qué fue lo tremendo, no solamente se le muere el esposo, sino que se le mueren los hijos. Ahora, claro, todo eso dice la escritura precisamente de que se dio en un lapso de 10 años, ¿verdad? En el tiempo en el que ellos llegaron allá, que ya los hijos crecieron y toda la cosa, que se casaron. Pero ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que los hijos mueren. En ese aspecto, como que, digámosle así, como que no sería lo que uno esperaría, ¿verdad? Porque casi siempre muchas de las situaciones por las cuales la gente emigra en teoría es para encontrar un futuro mejor, ¿va? No para que las cosas salgan mal. Pero en este caso, vea de que a Noemí como que así, ¿cómo se le podría llamar a eso? Como que tenía una mala suerte, pero tremenda, ¿va? Ahora, pero ya si analizamos un poquito mejor, fíjese que hay una situación. Mire lo que dice Deuteronomio 7 del 3 al 4. Oscar, si lo lee, por favor, Deuteronomio 7 del 3 al 4. Y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Correcto. Fíjese que aquí se da una situación de que a la luz de esto, porque vaya, esa cita en el libro de Deuteronomio, una de las cosas que menciona era precisamente que los israelitas no debían de emparentarse con otras naciones. ¿Por qué no? Porque una de las cosas que dice ahí en el versículo 4 dice, desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Entonces, una de las cosas que es interesante, y fíjese que es por eso, mire lo que sucede en este caso, y hay un comentarista que dice que algunos escritores judíos dicen que la temprana muerte de los dos jóvenes fue un juicio divino impuesto a ellos por estas uniones ilegales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algunos judíos, y hago la salvedad, algunos entienden de que precisamente, digamos, el que ellos murieran fue precisamente porque se casaron con mujeres moabitas. Pero fíjese que precisamente cuando estaba preparando este estudio, pues una de las cosas que precisamente cuando llegué a este punto, me topé con una situación. Se la voy a comentar y ahí usted me dirá su criterio al respecto. A mí me parece hasta cierto punto como que hay una situación de evaluarlo, porque si ese hubiera sido el caso, también Booz, que iba a ser el futuro esposo de Ruth, también él hubiera muerto, pues. Pero se ve que en el caso de Booz, no solamente se casa con ella, sino que ella forma parte de las 4 mujeres de la línea mesiánica, cosa de que en el caso de los primeros dos, la cosa como que no fue así, ¿verdad? Ahora, claro, ya vamos a ver en unos minutitos que entre la forma en la que los hijos de Noemí se casaron en Moab, a la manera en la que Ruth se casa con Booz, pues hay 2 que 3 pasitos que ella sí hizo, que quién sabe si su anterior esposo hizo. Pero sí le dejo eso en el tintero precisamente por esa situación, por esta cita del libro de Deuteronomio de que prohibía que los israelitas se casaran con personas de otras naciones, ¿verdad? Precisamente por esa cuestión, porque podían desviarlos, perdón, de su adoración a Dios. Y algunos escritores judíos pues tienen esa situación en mente. Ahora mire lo que dice en el caso de Ruth 1:6. Hermana Daisy, lo puede leer, por favor. Ruth 1:6 es la cita que está abajo. Con gusto. Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab
que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Correcto. Amén. Entonces, Hermano, dígame, perdón que le interrumpa, pero dígame, no, y esa es la idea. Dígame. me hace referencia esa acción del primer versículo que leí. No es el Sí, que está ahí, ¿verdad? No. sino que Que con dicen el que que se empezamos. fueron, ¿verdad? Ujú. Ajá. Quiere Sí, decir que pasaba como aquí, ¿verdad? El sueño americano y buscar estabilidad económica. Parecidito es esto que les estaba pasando a ellos. algo por ahí. Yo no lo quise decir así, pero algo por así, algo por ahí es la situación. Algo por ahí es la situación. Ok. Ujú. Sí, porque vaya, por aquello de que alguien pudiera pensar, ah, mire, fíjese que nos vamos a ir, por ejemplo, para Estados Unidos porque estamos buscando un mejor futuro. Y a la hora de las horas resulta de que en una autopista chocan y se matan, ¿va? Y entonces, mire, pero si la idea era venir aquí precisamente para hacer una vida mejor, ¿va? No para venir a morir, ¿no? Entonces, fíjese que son de ese tipo de situaciones que la verdad de que no se pueden prever, pues, y a veces la gente se echa la culpa y sabe que a veces cuál es la actitud que agarra. Si yo no hubiera venido aquí, esto no me hubiera pasado. Pero es que la verdad de que si hubiera sido el momento en el que hubiera llegado el fin de sus vidas, el que hubiera estado en Moab o el que hubiera estado en Belén, la verdad que no hubiera hecho la diferencia, pues. Ahí en ese aspecto, y es por eso que es bien interesante de que Dios no nos ha dicho precisamente la fecha en la que vamos a morir, ¿va? Porque probablemente si nosotros la supiéramos, quién sabe qué haríamos. Porque imagínense, por ejemplo, si supiéramos que vamos a morir dentro de 20 años, no, hombre, hay tiempo todavía, podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿va? Y el caso al contrario, si supiéramos que fuese esta noche o mañana, pues estaríamos probablemente en una iglesia, en vigilia, si no es que hasta nosotros organizando la vigilia, ¿va? Entonces, en ese aspecto, una de las cosas que las escrituras nos enseña es de que nosotros debemos de ser fieles en nuestra vida, sin importar si sepamos o no la fecha en la que nosotros vamos a morir. Pero fíjese que esa es una manera interesante de verlo, ¿no? Así como la hermana Daisy dice, de que prácticamente lo que ellos andaban era como sería el equivalente como buscar el sueño americano. Si no, mire, por ejemplo, cuánta gente que emigra en el mundo muere en el camino, ¿verdad? Porque son millones los que migran y también son una cantidad similar la que muere. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ellos se fueron precisamente a Moab porque en teoría ya las cosas estaban mejor. ¿Y qué fue lo que les pasó? Murieron. ¿Ocurrió instantáneamente? No, todo eso que el libro de Ruth nos describe ocurrió en un lapso de 10 años. Ocurrió en un lapso de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero una de las cosas que entonces ahí se dio otro cambio, ¿va? Ellas primeramente se habían ido a Moab, supuestamente buscando un mejor futuro. Allá en Moab las cosas salen mal y entonces, oye, mire, fíjese que en Belén las cosas han mejorado. Entonces viene Noemí y dice, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, como ya las cosas están mejor allá en Belén, entonces mejor lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar. Y mire qué es lo que sucede. Mire qué es lo que sucede en este caso. Aquí se da una situación y esto es algo que vale la pena comentar. Ruth 1 del 8 al 10. Hermano Jaime, si lo puede leer, por favor. Ruth 1 del 8 al 10. Palabra de Dios dice así. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os concede Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ok. Vea, en este caso, fíjese que la actitud de Noemí, de veras yo sé que muchas veces se hablen mal de las suegras y de los suegros, ¿va? Pero esta suegra era calidad en este aspecto. Vaya, cuando se mueren los hijos, en lugar de decirles, mire, ustedes tienen que cuidarme a mí porque yo soy una mujer vieja y alguna cosa así por el estilo, mire la actitud de Noemí, pensando en la felicidad de sus nueras. Entonces, ¿qué es lo que ella les dice? Mire, ustedes todavía están jóvenes, ustedes todavía pueden hacer su vida y yo no quiero ser impedimento para que ustedes puedan ser felices, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que una de las cosas, usted ve ahí en el versículo 8 que dice, volveos cada una a la casa de su madre. O sea, regrésense, traten de hacer vida, espero que les vaya mejor que en esta ocasión. En ese aspecto le diré, Noemí era una suegra, pero calidad, ¿va? Era una suegra, pero calidad. Y el otro personaje que también es un suegro, pero calidad, es Jetro, el suegro de Moisés, ¿va? Por cierto, en los videos estos que tenemos en el canal, usted puede verlo posteriormente, está uno que se llama El suegro y la suegra, precisamente hablando acerca de Jetro y hablando acerca de Noemí. Pero sí, retomando un poco la idea, ella le dice, no, mire, ustedes váyanse para su casa, hagan su vida, ustedes todavía están jóvenes, todavía pueden salir adelante. Y mire, en este caso, la actitud que toma Ruth, perdón, la actitud que toma Ruth. Oscar, léelo, por favor, Ruth 1 del 15 al 18. Ruth 1 del 15 al 18. Y Noemí dijo, que aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Correcto. ¿Qué hay entre los versículos del primer párrafo y en los versículos del segundo párrafo? En el primer párrafo ella les dice, mire, regrésense a sus casas. Al principio, las dos le dijeron que se iban a quedar con ella, al principio. Pero entonces Noemí le volvió a decir, mire, o sea, pensemos correcto. Aunque yo estuviese con alguien esta noche y tuviera hijos, los van a esperar para casarse. Entonces ya cuando se les planteó la cosa de esa manera, entonces, ¿qué es lo que sucede? Orfa, que era la otra joven, dijo, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Orfa viene, le toma la palabra a Noemí y dice, ok, me voy a regresar, porque de todos modos aquí por este lado, yo no tengo futuro. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces viene Noemí y le dice, vaya, Orfa ya se fue, tú también puedes irte, yo te estoy dando la opción de que te puedas ir. Pero es ahí donde entra esa situación precisamente de que Ruth le dice, no me ruegues que te deje. Y vea que le dice esa situación donde dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Y mire lo que dice, y solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, ¿qué es una de las situaciones que se da en este caso con Ruth? La situación que se da con Ruth en este caso que prácticamente lo que ella acepta es la fe de Noemí, ¿verdad? Entonces, vendría a ser como el equivalente ese, lo que sería una conversión, por decirlo de una manera, pues. Sería una conversión, por decirlo de una manera. Entonces, en ese caso, prácticamente la Noemí que va a ir posteriormente a casarse con vos, que es una mujer, ¿qué es lo que sucede? Ya es una mujer que ha aceptado la fe del Dios verdadero. Dígame, hermano Jaime. Pastor, ¿qué tan cierto será que como que no sé si decirle vinculación o el real derecho digamos, imagínese, uno es laico o bueno, pagano, voy a decir pagano, O no y cristiano, vaya, dejarlo así un poco abierto. pero se quiere emparentar con alguien judío. Entiendo que es matriarcal el derecho o la línea de mando, algo así. ¿Sabe usted algo al respecto? Fíjese que vamos a ver un poquito más adelante que precisamente parte del asunto porque resulta de que aparte de vos había otro sujeto que las escrituras no mencionan por nombre. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Prácticamente como los esposos habían muerto, los derechos de propiedad en ese caso prácticamente se mantenían a través de las mujeres, ¿verdad? Así como está planteado en el libro, así como está planteado en el libro de Ruth.
porque más adelante precisamente una de las cosas, porque vos, ya lo vamos a ver en un momento, que vos en algún momento no le dijo a este sujeto, mira, es Ruth y Noemí, sino que solamente le dijo Noemí para no despertar sospechas, porque por lo menos en ese momento, por la situación que se había dado, el derecho de propiedad, en ese momento que no habían esposos, lo sostenían las mujeres, en ese momento, ¿verdad? Basándonos un poco pues en lo que nosotros estamos viendo acá en el libro de Ruth, ¿verdad? Hermana Daisy, dígame. Hola. Hermano, yo antes de esa explicación que se acaba de dar, tenía lo inverso de considerar a Noemí una buena suegra. Ajá. Porque yo recuerdo haber leído lo que usted dijo, que si el hijo mayor y estaba casado se moría, el hijo menor tenía que cargar con la suegra. Pero como Perdón, en casa se murieron los dos. con la cuñada. Ajá, Entonces, correcto. ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ella llega a la ciudad? ¿Es despreciada, orfa, o es tomada en cuenta y se puede volver a casar? ¿Cómo funciona en el aspecto geográfico esa? Porque yo recuerdo que las personas, las mujeres son como propiedad de la familia, así decirlo, ¿va? Por decirlo de una manera. Por decirlo de una manera. Fíjense que vaya, en este caso, tal vez hay dos que tres situaciones que, digámosle así, que como que afectan un poco lo que es la costumbre normal. Porque lo que la ley sí decía era de que vaya, por ejemplo, en ese caso de la viudez, pues digámosle así, el hermano lo que tenía que hacer era tomar a la esposa de su hermano muerto y cumplir el deber conyugal tanto con la esposa que él tenía como con la que tomaba. Ahora, aquí hay una pequeña diferencia. Aquí hay una pequeña diferencia, que por ejemplo, Noemí todavía está viva. Noemí todavía está viva y en ese caso, del lado de ella, tanto su esposo como sus dos hijos habían muerto. Entonces, prácticamente quienes en este momento estaban como para poder mantener esa situación de los derechos de propiedad, en ese caso era ella. Vendría a ser algo parecido, por ejemplo, como lo que ocurre en la actualidad, de que cuando el esposo fallece, pues las cosas, digámosle así, el primer, digamos, no hubiera testamento. El primer heredero es la esposa e hijos si hubiera, ¿va? Esa es la lógica normal, que el primer heredero es la esposa e hijos si hubiera. En este caso, como está esposa, pero hijos no hay, entonces en este momento el derecho de propiedad está en Noemí y en Ruth. Y precisamente haciendo uso de ese derecho, vamos a ver a lo largo del libro de Ruth cómo es que ellas juegan con esa situación para hacer uso de ese derecho, ¿verdad? Porque el libro de Ruth prácticamente lo que describe es una situación, digámosle así, no usual, pues, no usual en el sentido de que los hombres ya han muerto. Fíjese que hay un caso bien parecido en las escrituras, en el Pentateuco, cuando dice que están dando los derechos de propiedad y habían unas hijas de un tal Zelofejad. Y menciona la escritura que no había ningún varón. Entonces vienen ellas y le dicen a Moisés, mira, Moisés le dice, nosotros qué culpa tengo que no haya varones entre nosotros, sino que solamente hay hembras. Entonces Moisés hizo una cosa bien interesante. Le pregunta a Dios sobre qué se puede hacer en ese caso. Entonces dice la escritura que lo que Dios le respondió es, mira, ellas dicen bien. Así que las hijas de Zelofejad lo que hicieron fue que sentaron un precedente. ¿Cuál era el precedente? Cuando no habían hombres, el derecho de propiedad quedaba en la mujer. Entonces ya en el Pentateuco ya estaba sentado ese precedente ante esos casos especiales. ¿Verdad? Que normalmente hubiera sido de que vaya la situación, digamos que por ejemplo, que ellos hubieran llegado a matrimonios a vejez, que hubieran tenido hijos y toda la cosa, entonces normalmente hubiera sido a través de los hombres, normalmente. Pero la ley preveía esa situación de que cuando no habían hombres, entonces se hacía a través de las mujeres, ¿verdad? Pero ya eso hacerlo a través de las mujeres ya era como una situación alterna ante una situación especial, ante un caso especial como este que nosotros estamos viendo acá.
¿verdad? Así que vea de que en ese caso incluso la inquietud de Jaime pues anda también como por el mismo lío, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, ¿y aquí cómo se supone que se va a resolver si no hay hombres a través de los cuales se va a seguir el derecho de propiedad? Pero sí el Pentateuco prevé esa situación de que cuando no habían hombres, se hacía a través de las mujeres, ¿verdad? En ese caso especial, inspirado precisamente en las hijas de Zelofea. Dígame, hermano Jaime. Bueno, pastor, tal vez calibrando un poquito la observación, era más que todo como la herencia o la potestad de ser incluido como judío, más que las herencias materiales. Ese Ujú. era como que mi enfoque, que es a través pareciera que es como, es matriarcado el que prevalece para otorgar el derecho o la potestad de ser considerado como judío en esas uniones. Ya, y Ese era fíjese, el sí, enfoque. aunque fíjese que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante que una de las cosas que hace Booz es precisamente ver, porque más adelante el libro de Ruth menciona de que Booz echa de ver que ella había aceptado la fe del Dios verdadero. Más adelante en el libro de Ruth lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Booz se topó con la agradable sorpresa de decir, mire, esta mujer ha creído en Dios. Ahora, ¿qué sucede más adelante, por ejemplo, en la genealogía de Mateo? Que en la genealogía de Mateo, Ruth es mencionada, pero la línea mesiánica no sigue a través de Ruth, sino que sigue a través de Booz. O sea, esa parte se mantiene. Esa parte se mantiene. Ruth aparece en la genealogía de Mateo precisamente como un agregado en el sentido de decir, mire, aún otras personas de otras naciones, si se convierten al Dios verdadero, pues también ellos caben aquí, pues. Ya en Mateo, la genealogía se sigue a través de Booz. Y Ruth es mencionada precisamente como parte de toda esa situación. Dígame, hermana Daisy, perdón. Hola. Gracias, hermano, perdón. Ah, Solo una confirmación. Desde el momento en que ella dice, tu Dios será mi Dios, ajá. porque una vez alguien me dijo, es que en el libro de Ruth no menciona nada de Dios, esa es una novela, me. Ah, En vaya. realidad, Mire qué interesante que le hayan sí dicho lo eso. menciona. Y Ahí hago lo acabamos de relación a leer. esto, Ahí lo acabamos de leer. porque le dije, mire, y le dije todavía a esa persona, es una confirmación espiritual, porque el espíritu la hace a ella el llamamiento y ella acepta desde ese momento. Pero bueno, más adelante vamos a seguir viendo porque no le quiero interrumpir. No, 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 pero está bien el Solo aporte. confirmando esa frase, ¿verdad? Sí, y es que fíjese que más adelante precisamente una de las cosas que hace Booz es que hace un equivalente de una cita del Salmo 91. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver donde Booz le dice, has venido a refugiarte bajo las alas de Dios. Entonces, no solamente ella le dijo a Noemí que aceptaba la fe del Dios verdadero, sino que también Booz se dio cuenta de que efectivamente que había sido una entrega correcta. Hermano Jaime, dígame, perdón. Quizás ahí está la diferencia de los primeros matrimonios, porque en los primeros matrimonios había una violación a lo prescrito, ¿no? De que Correcto. no se debían de unir en yugos desiguales. Así Y, es. y a través de Noemí, Ujú. Ruth adquiere la condición de ser judía y ya no hubo problema al unirse con vos. Y por eso es de que él no se muere. No, bueno, y no solo no se muere, sino que lo incluyen en la línea mesiánica, ¿va? O sea, todavía más, todavía más como para ponerle la cereza al pastel, ¿va? No me extrañaría que por ahí está la explicación. Claro que sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, esas inquietudes que ustedes estaban planteando, bueno, y cómo es de que la línea porque la línea se iba a mantener a través de la mujer. No, en el Evangelio de Mateo, ya vamos a ver, en el Evangelio de Mateo, cuando se hace el resumen de esto, la línea se mantiene a través de vos, pero Quizá, quizás a ese nivel, digamos, de recitar la genealogía, sí, ¿verdad? Es patriarcado, sí, pero la opción de ingresar al judaísmo
En este caso, era a través del matriarcado. En este caso sí, en este caso sí. Y fíjese de que prácticamente Ruth plantea un caso, pero bien un caso bien especial sobre cómo se manejó esa situación, ¿verdad? Entonces, y es bien yo creo, hermana Daisy, que cuando esa persona le dijo de que no es mencionado el nombre de Dios, creería ya más que es en el libro de Esther, porque en el libro de Esther sí ocurre eso, que el nombre de Dios no aparece, pero en el de Ruth sí, en el de Ruth sí, ¿verdad? Y en el caso de Esther es Fíjese, precisamente... hermano, que hablando de eso, perdone que no le pedí la palabra, hablando de eso Ah, con el hermano Hernán el martes, sí. perdón, no sé si se puede hacer el comentario, pero No, como dele, dele, él me dele. dijo eso precisamente, y yo le dije, fíjese que también en el libro de Esther, toda Ah, la bueno. gente se confunde, y sí lo menciona a Dios, ¿sabe cuándo y Ajá, se lo dije. ajá. Y es más, le dije, se lo menciona con acción cuando le dice que todo el pueblo ayune. Sí, Entonces sí lo menciona, le dije. claro, Entonces, claro. confirmando lo que estamos hablando en los dos libros, hermano. Lo que pasa es que leemos las cosas superficialmente. Y lo que pasa de que también a veces hay personas que dicen cosas solo porque tal vez porque las escuchan, pero no las han ido a verificar. Así ¿Verdad? es, totalmente de acuerdo. Pero en Entonces, los dos libros que, bueno, yo de hecho estuve en una capacitación que dieron para evangelizar en la iglesia y la dio sí, el pastor, se me olvidó el nombre. Bueno, la cosa él. es que un hermano le dijo lo mismo. Mira, es Ujú. que esas son novelas, ¿y por qué quitaron los otros libros? Y esos libros los dejaron. Rogelio se llama el pastor. Ah, vaya. Y le dijo el pastor Rogelio, lo que pasa, le dijo, es que esos libros históricamente tienen una razón, pero no nos vamos a enfocar en eso porque era otro tema, ¿verdad? Ajá, correcto. Pero hay que leer y escudriñar, y eso es lo que nos falta algunas veces a nosotros. Así es. Fíjense de que por eso una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es, por ejemplo, poner las citas bíblicas. Porque a mí me saldría muy fácil decirle, mire, esto es así, así, asaba. Pero el asunto es que al tener una cita bíblica, ahí ya la cosa cambia. Ahí ya la cosa cambia, porque la cita bíblica, ¿qué es lo que hace? La cita bíblica lo que hace es da autoridad a lo que se está diciendo, ¿verdad? De que no estamos inventando, sino que hay un pasaje bíblico que lo dice. Ahora, cuando ya son cosas de comentarios y todo, también hacemos la aclaración. Va, mire, ese es un comentario, esa es una opinión que se puede considerar como un, digámosle así, como algo que es bueno conocer, pero la opinión que manda es la opinión de la Biblia. Esa es la opinión que para nosotros manda. Entonces, vea usted, ahorita pues hemos amarrado ese asuntito precisamente sobre cómo es de que Ruth prácticamente ingresa a la fe del Dios verdadero. Y mire lo que sucede más adelante, por ejemplo, en Ruth 1:21. Oscar, si lo lees, por favor, Ruth 1:21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Correcto. Esto es precisamente porque cuando Noemí regresa a Belén, la gente la ve y dice, ¿y que no es ella Noemí? Y ella dijo, no, no me digan Noemí, dijo, llámenme Mara. Mara significa amargura. Llámenme Mara, dice, porque el Todopoderoso ha salido contra mí. Y todavía está precisamente esto que Oscar nos acaba de leer, que le dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. O sea, en lugar de decir que iba a ir a prosperar, la cosa fue peor, ¿va? La cosa fue peor. Ahora, pero hay una situación. Vea que esta situación de desgracia, por lo menos tenemos 10 años que las escrituras nos identifican donde ocurrió esta primera parte. Tal vez uno de los asuntos importantes es este. ¿Se pudieron levantar de ahí? Claro que sí. No fue fácil, no fue fácil. Y esa es una de las cosas que en ese aspecto el libro de Ruth nos explica. De que a veces pueden ocurrir cosas en nuestra vida que de plano nos van a pegar una sacudida, pero de terremoto. El asunto está precisamente, bueno, y cuando nosotros recibamos esa sacudida, ¿qué vamos a hacer?
vamos a tener el suficiente tiempo, vamos a tener la suficiente paciencia como para esperar la mano de Dios, como para esperar que Dios nos saque del hoyo, o qué se supone que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, el libro de Ruth también tiene esa otra situación que es un elemento muy importante, precisamente sobre que vemos no solamente cómo ella cae en esa situación tan grave, sino que también se ve la mano de Dios para rescatarla de esa situación grave, ¿verdad? Porque después de que llega a una situación de que prácticamente lo ha perdido casi todo, digo casi porque los terrenos no, los terrenos siempre seguían allá su derecho de propiedad. Entonces, que lo había perdido casi todo, pero ¿qué es lo que sucede? El proceso de restauración es el que es interesante. ¿Mire? Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ellas regresan a Belén? Mire lo que ocurre en este caso en Ruth 2, 1 y 2. Hermano Jaime, si nos lo puede leer, por favor. Ruth 2, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Correcto. Mire qué bonito en este caso Ruth viene y dice, bueno, ya que estamos aquí, pues una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a trabajar. Claro, yo creo que una de las cosas que nosotros podríamos pensar es esta, pero se les habían muerto los esposos, se les habían muerto los esposos. Sí, pero fíjese que tal vez una de las cosas que creo que la vida nos enseña es de que cuando la vida nos golpea, pues hay que lamernos las heridas, levantarnos y seguir adelante. ¿Verdad? Porque caer en esa situación de derrota, decir, ah, pues mire, ya quizás Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Porque fíjese, se murió mi suegro, se murió mi esposo, se murió mi concuño, pero ok, ya pasó eso, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Mire, hay que lamer las heridas, levantémonos y sigamos adelante, ¿va? Dígame, hermano Jaime. El Hola. propósito de las pruebas, hermano. Sí, sí, sí. Y le diré en ese aspecto, la verdad que el libro de Ruth deja una... mire, ¿cómo es posible que un libro tan corto tenga una historia tan rica, pues, en situaciones de enseñanza, en situaciones de decir, mire, como que debemos de replantear algunas actitudes, ¿va? Como que debemos de replantear a veces algunas cosas que muchas veces a veces nosotros creemos de lo que nuestra vida puede estar pasando en este momento. Entonces, claro, usted ve en el capítulo 1 que la cosa va mal. La cosa en lugar de mejorar va empeorando, 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 empeorando. En el capítulo 2, ¿qué es lo que sucede? Se van a Belén, ¿qué vamos a hacer? Mire, ok, nuestros esposos se murieron, pero la vida tiene que seguir, ¿no? La vida tiene que seguir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir porque no hay de otra. No hay de otra. Y mire qué es lo que sucede después. Mire qué es lo que sucede después. ¿Por qué Ruth hace eso de ir ¿cómo se llama? De ir a trabajar precisamente donde estaban cosechando. Hermana Daisy, ¿nos puede leer, por favor, Deuteronomio 24:21? Deuteronomio 24:21. Con gusto. Deuteronomio 24:21. Cuando Vendimias. vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Correcto. Fíjese que esta era una provisión que se había hecho en el libro de Deuteronomio cuando el pueblo de Israel todavía no había llegado a la tierra prometida, cuando todavía no habían cultivado, porque en ese momento todavía estaban comiendo maná. Y entonces Dios les dice, mire, cuando lleguen allá, que el maná deje de caer y que ustedes comiencen a sembrar, una de las cosas que van a hacer es de que dice, coseche, pero no rebusque, va. Deje un poquito, porque ¿para quién va a servir ese poquito que va a dejar? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
O sea que era una provisión del Pentateuco precisamente para ayudar a las personas que se encontraban en ese tipo de situación. Seguramente que Noemí le ha de haber explicado eso a Ruth en el sentido de decir, mira, fíjate que allá en mi tierra se estila de esta manera, de que si vos querés ir a trabajar, pues la verdad es que la puerta no te la van a cerrar. La puerta no te la van a cerrar porque precisamente en el Pentateuco se dice de que parte de la cosecha se dejaba para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Así que ahí se da esa situación. Bueno, ok, hay que hacer algo para seguir viviendo porque los recibos hay que pagarlos y hay que ganar para comer y la vida tiene que seguir, ¿va? La vida tiene que seguir. Entonces viene ella y comienza a trabajar. Ahora mire la otra situación. El derecho de espigar fue conferido por una ley en favor de la viuda, del pobre y del extranjero, pero no les daba la libertad de espigar tras los cosechadores. O sea que, digamos, el dueño de una propiedad tenía ¿cómo se llama? Sus empleados de planta. Este era un privilegio concedido o negado según la buena voluntad o favor del dueño. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ella estaba con esa situación de que la ley tenía esa provisión, ahí está las citas esas, Levíticos 19 del 9 al 10, Deuteronomio 24 del 19 y el 24-21. Ahora mire cómo se ven los propósitos de Dios y que esta es una situación bien interesante. Oscar, léenos Ruth 2.3, por favor. Ruth 2.3. Fue pues, y llegando estribó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. O sea que uno de los detalles interesantes no es que ella fue buscando el campo de Booz, sino que simplemente ella llegó, bueno, vamos a ver dónde podemos trabajar. Qué casualidad, si le queremos llamar así. Qué casualidad que al campo donde llegó era el campo de Booz, que era pariente de Elimelech. Pero creo que la ironía se entiende, ¿va? Creo que la ironía se entiende en el sentido de decir cómo se ve el plan de Dios en ese sentido para lo que en ese momento es, digámosle así, es una vida que ha sufrido bastante, cómo es que ahora comienza de parte de Dios el proceso de restauración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este aspecto? Qué casualidad, qué casualidad que el lugar donde Ruth llega era donde el sujeto que era pariente de su suegro. Y ahora mire cómo sigue la historia. Mire cómo sigue la historia. Eh, en este caso, mire lo que dice Ruth 3, 1 y 2. Hermano Jaime, si lo puede leer, por favor. Ruth 3, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Ujú. Porque lo que sucede es de que vaya, llega Ruth, comienza a trabajar y de toda la cosa, seguramente pues cuando ella regresó a la casa y dónde has estado. Ah, estaba en el campo que queda por allá, va. Noemí que se sabía dónde estaba cada cosa. Ah, entonces mire, ese campo lo conozco yo, va. Ese campo lo conozco yo porque ese campo es de un pariente de mi esposo. ¿Va? Ese campo es de un pariente de mi esposo. Entonces, en ese caso, vea qué interesante que en esta situación, Noemí está pendiente de su nuera en el sentido de no aprovecharse de ella. Claro, qué bueno que Ruth había tenido la gentileza de cuidarla, de trabajar para las dos, pero ella también hacía su parte en el sentido tal vez no de manipular su vida, sino que de asesorarla, de asesorarla. Y mire qué es lo que sigue después. Ruth 3 del 9 al 12. Oscar, léelo, por favor. Ruth 3 del 9 al 12. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos,
Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Correcto. Aquí lo que se ha dado es lo siguiente, que ya cuando termina la cosecha y que ya están como que sería el equivalente de la zafra, por decir algo, ¿va? Están los dueños, están los criados disfrutando pues del fin de la cosecha, como quien dice, hagamos una celebración, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos se acuesta a dormir. Noemí había instruido a Ruth en el sentido de decirle, busca a vos y acostate con él, y lo que él hace es precisamente, bueno, le dice Ruth, extiende el borde de la capa sobre tu sierva, ¿verdad? Que era como una señal en el sentido de decir, de que tú me aceptas a mí, que tú me aceptas a mí. Pero fíjese que también se da otra situación, y esta es una costumbre. Dice, en Oriente, dice, extender el manto sobre uno es un acto simbólico que significa protección. Hasta hoy, en muchas partes de Oriente, decir que él puso su manto sobre una mujer es sinónimo de decir que se casó con ella. En todos los casamientos de judíos modernos e hindúes, una parte de la ceremonia consiste en que el novio ponga un saco o manto sobre su novio. O sea que ya de una situación pues de que actualmente se hace, pero que viene desde la época precisamente, desde la época del Antiguo Testamento. Ahora mire qué es lo que sucede, mire una de las cosas que hacen cuando ya van a cuando ya, digámosle así, se van a meter al lío de que vos vaya a tomar a Ruth como esposa. Hermana Daisy, ¿nos puede leer Ruth 4 del 1 al 2, por favor? Ruth 4 del 1 al 2. Amén. Del 1 al 2. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. ¿Por qué 10 testigos? Por la naturaleza de lo que iban a hablar. La ley decía de que para que algo conste, digamos, cuando alguien hacía una acusación, tenían que haber uno o dos testigos, tenían que haber por lo menos 2 testigos. Pero como en este caso no es una acusación, sino que lo que va a haber es un trato, en el sentido de que van a formalizar un matrimonio, ok, 10. Eso le explica a usted en parte por qué en Mateo 25 está la parábola de las 10 vírgenes. O sea, de que ella no, en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, no es de que el Señor se iba a casar con las 10, ellas eran parte del cortejo nupcial. Era como que, digamos, sería el equivalente como de las damas de honor, por decirlo de una manera. Pero el esposo no se iba a casar con ninguna de ellas. Él ya tenía a su esposa y ellas eran parte de las damas de honor, precisamente de la boda. En este caso, ¿qué es lo que hace vos? Ok, consigámonos 10, vamos a hablar con este fulano y le vamos a explicar cuál es el problema. Dice, en circunstancias ordinarias, 2 o 3 personas bastaban para atestar un trato, pero en casos de importancia, tales como casamientos, divorcios y transferencia de propiedad, era costumbre judía tener 10 testigos, ¿verdad? Entonces, en este caso, precisamente por esa situación, es de que no piden 2, sino que son 10. Ok. Y mire lo que dice, y mire la manera tan sutil en la que ocurre esto. Hermano Jaime, léanos por favor Ruth 4:3. Dice así la palabra de Dios. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Fíjese que hay un comentario que dice que una de las cosas interesantes que hace Booz cuando va a hablar con este fulano, no le dice Noemí y Ruth, sino que solamente le dice Noemí, como quien dice, está en una negociación y no hay que ir de bocón para no echarlo a perder. Eso es lo que está ocurriendo. Y mire lo que dice acá.
en sus circunstancias, ella estaba en la libertad de deshacerse de ellas. O sea, si por ejemplo, si Noemí quería vender, ella perfectamente podía hacerlo, según dice Levítico 25:25. Tanto Noemí como Ruth tenían interés en la tierra, pero se menciona solo a Noemí, no solo porque ella dirigía todas las negociaciones, sino porque la mención del nombre de Ruth despertaría sospechas de la necesidad de un casamiento con ella, antes que se respondiera a la primera proposición. O sea, de que si mencionaban las dos cosas, como que podían caer en aquella situación de decir, estas están urgidas por vender o quieren casarse rápido, entonces yo puedo ofrecerles un precio. Entonces, ¿qué hace vos? Muy astutamente dice, ok, vamos a hacer el trato, pero también no vamos a alimentar a este león, que es capaz de que si le decimos, vaya, es como por ejemplo, yo creo que nosotros hemos visto a veces edificios que dicen se alquila o se vende. Eso es porque el dueño, una de dos, o quiere tener dinero alquilándolo, o se quiere deshacer de él y venderlo, pero él lo que anda buscando es urgido, ¿va? De deshacerse del terreno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, vos muy prudentemente le dice Noemí, no menciona a Ruth todavía, no menciona a Ruth todavía, precisamente para no ir de bocón y echar a perder la negociación o que la negociación agarrara otro rumbo. Y mire qué es lo que sucede después. Mire qué es lo que sucede después. Dice en Ruth 4:6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. El asunto es de que cuando vos le propone el trato al fulano el fulano dijo, sí, dijo, yo lo voy a hacer, dijo. Pero entonces viene vos y otra vez va un negociador hábil y le dice, mira, le dice, si te casas, el asunto es de que si aceptas ese trato, también vas a tener que casarte con Ruth. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces vas a tener que restituir el nombre del difunto. ¿Cómo así? Véase Deuteronomio 25 del 5 al 10. Claro que la redención de la tierra incluía el casamiento con Ruth, viuda del dueño anterior. Esto sucedería en caso de que él tuviera un hijo con Ruth, el cual, aunque fuera heredero de la propiedad, no llevaría el nombre del padre, y su nombre se extinguiría porque el hijo llevaría el nombre del esposo anterior, o también por el hecho de tener que dividir la herencia entre sus otros hijos que tal vez habría tenido en su matrimonio anterior. Por tanto, él renunció a este derecho, lo que favoreció a Booz, de manera que el único obstáculo que había para casarse con Ruth quedó resuelto. Entonces también vos en ese aspecto de, ¿cómo se le podría llamar a eso? Eh, sabía negociar, ¿va? Sabía negociar, porque claro, el otro fulano tenía el derecho sobre él, pero ¿qué es lo que sucede? Viene vos y se la plantea, mira, pero también existe este problema, ¿va? O sea, si redimís, también vas a restituir el derecho, de propiedad. Ah, no, dijo, entonces no, dijo, así sí no me gusta, así sí no me gusta. Y mire lo que sucede después, mire lo que sucede después. Oscar, léenos por favor Ruth 4 del 7 al 9. Ruth 4 del 7 al 9. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo dejaba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Correcto. Entonces, mire qué es lo que sucede más adelante, y esta es una situación bien interesante. Dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y mire qué interesante el cambio que hace la escritura. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. O sea que los hijos no nacen porque nosotros somos machos.
No, sino que porque Dios nos da la bendición de que así sea. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será, mire, restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su aya, o sea, la abuela feliz, ¿verdad? La abuela feliz. Después de que lo habían perdido todo, ahora tiene nieto. Miren, ahora tiene nietos. Dígame si no. Dígame si no. Ahora, y mire lo que sucede. Mire lo que sucede. Dice, y le dieron por nombre las vecinas, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y en esa genealogía Ruth ya no aparece. La pregunta que estaban haciendo al principio de que, bueno, y entonces, ¿y la línea cómo se estaba manteniendo? En este caso, la línea se mantiene a través de Booz. Ok, pero ¿y entonces si Ruth qué papel tiene en toda esta travesura? Mire cómo está eso mismo en el Evangelio de Mateo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Mire, aquí está Rahab, aquí está, dice, engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth. Aquí está Ruth. La línea se mantiene a través de Booz, pero por esa historia tan fascinante que está en el libro de Ruth, el Evangelio de Mateo la menciona. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y entonces, 4 mujeres se nombran aquí, 2 de ellas gentiles, Rahab y Ruth, y 3 de ellas con una mancha en sus nombres en el Antiguo Testamento, Tamar, Rahab y Betsabé. Este rasgo en la presente genealogía, que difiere aquí de la que da Lucas, porque Lucas da la genealogía por el lado de María, guarda consonancia con aquel que se nombra a sí mismo en la lista de los 12 apóstoles, Mateo el publicano, lo cual no hacen las demás listas, como si de esta manera quisiese expresar desde el principio las riquezas inefables de esta gracia, que no solo podía atraer a los que están lejos, sino alcanzar a publicanos y a rameras y elevarlos hasta sentarlos con los príncipes de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos topamos con la situación de que en este caso, Ruth, que era una moabita, y lo que veíamos al principio, ¿por qué Mahlón y Kelión se murieron? ¿Y por qué vos no? Ah, mire, es que aquí la cosa fue diferente, porque entre otras cosas, Ruth aceptó la fe del Dios verdadero. Aquí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya eso hace que el panorama cambie totalmente. ¿Y qué es lo que vemos en el libro de Ruth? Precisamente cómo la vida puede literalmente pasarnos encima como una planadora y de allí Dios nos puede levantar. Y ese es el libro de Ruth. ¿Algún comentario o algún aporte que quieran hacer antes de mostrarles cuál va a ser el tema de nuestra próxima reunión? Veamos. ¿Algún aporte o alguna pregunta que ustedes quisieran hacer sobre lo que hemos visto? ¿Cómo lo ven? ¿Opiniones? Hola. Hola, hola. Buenas noches, hermano. A ver, La dígame. verdad es que para mí es impactante los desenlaces, ¿verdad? Porque Ajá. realmente eh, el hecho, hay mucha participación femenina que en algunas ocasiones es anulada
o no es evidenciada, pero en las Ujú, escrituras hay mucha participación femenina y desde el punto de vista quizás más legalista, ujú. no es como tan permisible el hablar de eso, ¿verdad? Pero definitivamente los misterios de Dios son grandísimos, grandísimos. Pero fíjese que es importante conocer algunos detalles. Por ejemplo, yo no sabía que Rahab, sí sabía que era prostituta, ¿verdad? Pero Sí, que correcto. era una condición por la que ella era prostituta, no era porque ella quería. Era donde vivía. Y quien la prostituía era su padrastro, ni siquiera era su papá, entonces eran otras condiciones, pues. A Ujú. veces desconocemos los contextos de cómo son las cosas, ¿verdad? Pero gracias, hermano, muy impactante la clase, muy Ok. impactante. Bueno, Muchos datos. qué bueno que le haya podido servir algo de lo que hemos hecho. Hermano Jaime, le vi por ahí que como que había hecho una pasada de mano. Básicamente era que cuando Dios tiene un propósito, no importa las situaciones adversas que se den, Él, él sabe cómo resolverlas. Claro que sí, claro que sí. Y yo creo, fíjese que esa es la belleza de Ruth, esa es la belleza del libro de Ruth, porque fíjese que ese comentario que habíamos visto al principio de que Malón y Kelión habían muerto porque se habían emparentado con moabitas. Claro, en el momento me pareció interesante, nada menos hoy en la mañana estaba platicando con un hermano acerca de esta situación, va, pero después como que me cayó el 20 y entonces si hubiera muerto vos también, va. No, pero es que mire, la forma en la que cada uno se acercó al asunto fue diferente. Y una de las cosas, tal vez ampliando un poco el comentario de la hermana Daisy, lo que sucede que a veces, mire, la Biblia no es machista. Los machistas somos nosotros, pero la Biblia no es machista. Y libros como este nos hacen ver que la Biblia no es machista, los machistas somos nosotros. que a veces, que a veces se nos olvida, que a veces se nos olvida que tanto el hombre como la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los machistas somos nosotros. La Biblia no, la Biblia no. Y esa transición de cómo se ve desde que a Noemí le pasan todas esas desgracias hasta bueno, y mire qué interesante, porque ella nada más tuvo la bendición de ser abuela. Ella tuvo la bendición de ser abuela. Pero dentro de los planes de Dios, lo que a él estaba ocurriendo tenía que ver con propósitos eternos. ¿Cuál era el propósito eterno? La línea mesiánica. Entonces se da esa situación de que a veces nosotros hacemos cosas que nosotros creemos de que no cuentan para el futuro y cómo no. ¿Cómo no? ¿Quién le dice a usted de que tal vez en aquel lugar donde estamos sirviendo o aquello que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es preparando algo que nosotros tal vez en esta vida no lo vamos a ver, pero que en la presencia de Dios sí está siendo tomada en cuenta y en la presencia de Dios sí va a tener un impacto en un futuro que probablemente nosotros no lo veamos? Porque claro, todo eso que dice de ¿cómo se llama? Que Booz engendró a Obed, que Obed a Isaí, que Isaí a David, ya esa parte ya no la vieron ellas, pues. Ya esa parte ya no la vieron ellas. Díganme, hermano Jaime. Tal Hola. vez ajustando su comentario, no es que no lo, más bien, es que no lo vamos a ver porque de repente nuestra existencia se va a truncar antes de que sucedan o que se manifiesten los frutos de algún acto que hicimos. Sí, sí. Pero hasta eso, precisamente el libro nos deja ver, va, de que hay cosas que nosotros no la vamos a ver, pero lo que estamos haciendo está contribuyendo a algo en la obra de Dios que probablemente nuestra vida no nos va a dar o no nos va a alcanzar para que lo podamos ver, pero que en la presencia de Dios sí va a ser recompensado, ¿verdad?
en la presencia de Dios iba a ser recompensado. En la presencia de Dios se va a decir, mira, eso que tú hacías, de que ibas caminando tú solo a predicar allá, esa parte de ¿cómo se llama? En el campo, donde solo llegaban unos niños y que los reunías para cantar, para leerles la Biblia, que les llevaba dulcitos, que les llevaba recuerdos. Tal vez nosotros no veamos qué es lo que va a suceder, pero dentro de los planes de Dios, la vida no nos va a alcanzar para verlo, pero sí, en un futuro, algo hemos sembrado. Eso definitivamente que sí. Algo hemos sembrado. ¿Algún último comentario antes de mencionarles el tema de nuestra próxima reunión? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Bueno, yo creo, mire, de veras que ha sido, en lo personal, yo he aprendido mucho, no solo preparando este estudio, sino después de todos los comentarios que ustedes han hecho. De veras, yo me voy así, como que me cayó una baldada así de conocimiento, que me he quedado así, que me he quedado sacudido de todas las cosas que he aprendido gracias a sus aportaciones. Definitivamente que sí. Esta noche yo he aprendido un montón de cosas gracias a sus aportaciones. Déjeme comentarle el tema para la siguiente reunión. Tal vez déjeme comentarle algo. La reunión no va a ser, la próxima semana no va a haber reunión. La próxima semana no va a haber reunión porque yo tengo un compromiso para ese día que no lo puedo eludir. Entonces la próxima semana no va a haber reunión, sino que la reunión va a ser hasta el jueves 26. Va a ser hasta el jueves 26. Y el tema que vamos a tratar es de las leyes de la guerra. Ese va a ser el tema que vamos a tratar no este jueves, sino el jueves 26. De cualquier manera, para los hermanos que no estuvieron en la reunión, vamos a poner el aviso para que no se vayan a conectar el próximo jueves, ¿va? Porque la reunión no va a ser el 19, sino que va a ser hasta el 26. Va a ser hasta el 26, para que lo podamos tener en cuenta. Más tarde pues va a estar subido el video para que usted lo pueda ver y que lo pueda compartir pues con aquellas personas con quienes lo tenga bien. Así que vamos a orar para despedirnos. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por todo lo que nos has enseñado esta noche. Bendice a los hermanos que estuvieron conectados y a aquellos que posteriormente verán este video, que pueda ser de bendición para sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Tengan una muy feliz noche y nos vemos el 26. Amén, Feliz pastor. noche, que Bendiciones. descansen. Bueno.